Evangelio de Lucas capítulo número 12, versículos 1 al 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Para poder entender de mejor manera estos versículos, me gustaría que pudiéramos entender en qué contexto estamos, en qué momento estamos. El capítulo 11 y el capítulo 12 de Lucas básicamente se encuentran en el mismo instante. Es un evento que empieza con la liberación de aquel hombre que estaba mudo por causa de un demonio, y que Jesús sana libera a ese hombre, expulsa al demonio y el hombre comienza a poder volver a hablar. Y entonces, a partir de ese momento, se genera un ambiente, una controversia, un ambiente tenso, porque Jesús, al ver la reacción de los fariseos que querían buscar la manera de culparlo, de hacerlo, de acreditarle a Satanás mismo el haber podido liberar a este hombre de este demonio, mientras que otros se emocionaban y otros decían quién es este, y había controversia acerca de la persona de Jesús, a pesar de que la evidencia de la bondad y de la misericordia de Dios estaba delante de ellos. Jesús se indigna y entonces comienza a llamar a los fariseos hipócritas, a los intérpretes de la ley les dice hipócritas. Entonces este ambiente comienza a acrecentarse, a tensarse aún más, empieza a llegar más gente ante el alboroto, ante la circunstancia que se estaba dando, y entonces se juntan millares de personas alteradas, en un estado de euforia. Estaban pues hablando en contra de los fariseos, estaban hablando en contra de los intérpretes de la ley, había división de opiniones acerca de Cristo, había un ambiente pues que era polvorín, era un polvorín, y en cualquier momento una chispa podía desencadenar un evento de linchamiento, de intento de apedrear a Jesús y a sus discípulos. Es decir, había un ambiente tenso. ¿Cómo pasamos de haber sido testigos de un milagro maravilloso para la vida de un hombre, al haber sido liberado de un demonio y haber vuelto a recuperar la capacidad de hablar, a un ambiente en el cual hay riesgo de ser linchados, de ser muertos por causa de la turba? Es que Jesús estaba enseñando y hablando verdades que estaban penetrando en el corazón de los asistentes, de los que estaban escuchando, tanto los fariseos como los intérpretes de la ley. Y entonces el versículo 1 del capítulo número 12, que es el que estamos a punto de platicar, nos dice de la siguiente manera, la situación nos la describe de la siguiente forma: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Es decir, lo que ahorita está Jesús por enseñar
está dirigido principalmente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban viendo un ambiente de temor, un ambiente agresivo, un ambiente hostil. Hasta este momento, las actividades de Jesús habían dado resultados muy alentadores. La gente se iba contenta a sus casas, se regresaban felices porque había sanado aquí, porque había echado fuera un demonio, porque había ayudado a tal persona, porque había tenido misericordia de otra, porque enseñaba verdades que la gente tenía necesidad de escuchar, verdades esperanzadoras. Pero en este momento el discurso de Jesús se enfoca en la hipocresía, se enfoca a denunciar la falsa religión y la gente se altera. Y entonces los discípulos se están enfrentando a un ambiente hostil, un ambiente distinto, que genera en ellos un temor, genera en ellos un ¿en qué me estoy metiendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y entonces este es el ambiente que está alrededor de las palabras que está a punto de enseñarles Jesús a sus discípulos. Va a tratar y tratará de brindar confianza en un ambiente completamente adverso. Y de esto se trata los siguientes pasajes. La primera instrucción que les da Jesús en un ambiente hostil, en un ambiente difícil, en un ambiente donde hay riesgos, la gente no está contenta, la gente está alterada, es la siguiente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, lo primero que Jesús les pide es: guárdate de todo esto que acabo de decir, de amar los primeros asientos en las sinagogas, de que les llamen rabí, de que véngase para acá usted sí es importante. Es decir, guárdate de toda esta parafernalia, ¿sí? Parafernalia quiere decir espectáculo, este espectáculo religioso, este show aparentemente piadoso que se mueve a través o en medio de los fariseos, de los intérpretes de la ley, que pretenden juzgar los eventos, pretenden juzgar a un hombre que acaba de ser liberado y lo llaman Satanás. Es decir, es guárdate de esta situación, guárdate de este ambiente difícil, de este ambiente de engaños, de este ambiente donde cada uno vela por lo suyo. Guardaos de la levadura de los fariseos. Los fariseos amaban que la gente les reconociera todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su sabiduría. Amaban ser reconocidos por las personas. Eso es lo que los fariseos buscaban. Su salario, su motivo por lo cual ellos eran piadosos, hacían actos religiosos, etc., estaba vinculado completamente a la imagen que querían transmitirle a la gente. Si era una relación entre mi imagen y la gente que reconoce mi imagen. Y esa era la relación, era lo que satisfacía los ministerios de los fariseos, de los intérpretes de la ley, era el reconocimiento público. Y Jesús les pide: por favor, guárdate de esto. Guárdate de querer que los hombres te reconozcan. Guárdate de querer tener éxitos. Guárdate de tener expectativas que no son congruentes con la realidad, porque mira lo que está provocando la hipocresía. La hipocresía está provocando que a una persona que se le hizo un bien, le llamen que no se le hizo bien, que fue por Satanás, que desacrediten la misericordia de Dios, la obra maravillosa de Dios en la vida de la gente, la van a desacreditar por su imagen. Guárdate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Sí, esto se lo está diciendo a sus discípulos, se los está pidiendo, les está haciendo la observación: por favor, ten cuidado, guárdate, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. O sea, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos? Todo será descubierto, todo será evidenciado, todo se está escribiendo. Los ojos de Dios miran toda la tierra, y todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que estamos analizando en casa, cuando estamos en el cuarto y estamos hablando con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, todo va a salir a la luz, todo se está escribiendo. Todas las palabras, buenas o malas, las críticas, los juicios, todo lo que estamos continuamente emitiendo desde nuestro corazón, emanando de nuestro corazón,
se está escribiendo. ¿Sí? Y entonces Jesús les dice, por favor, guárdate, ten prudencia, detente, refrénate, no sigas estas pisadas de estos hombres que lo único que buscan es fama, es éxito. Detente, porque todo va a salir, todo se va a notar, todo va a ser público, va a salir a la luz. Entonces, por favor, haz las cosas con sinceridad, haz las cosas con honestidad, entrégate a la vida cristiana de forma honesta, sincera, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que Jesús está queriendo decirle a sus discípulos. Todo va a salir a la luz. No sigas el camino del fariseo. No continúes por el camino que ellos eligieron. La hipocresía no te va a llevar al reino de los cielos. El querer guardar una imagen propia delante de la gente, aunque en lo íntimo, en lo privado, eres una persona completamente distinta o diferente, no te va a llevar al reino de los cielos. Necesitas urgentemente detenerte y modificar tu conducta, porque todo va a salir a la luz. Y se lo está diciendo a sus discípulos. Nos lo está diciendo a nosotros que estamos escuchando y estamos en este ambiente hostil que genera temor. Oye, ¿por qué mejor darles por su lado tantito, Jesús? Es decir, podemos ser tentados a querer evitar este ambiente de dificultad, ¿verdad? Es normal, el temor se presenta en la vida de los seres humanos, es normal que en un momento de sentirnos con temor, con riesgo, querramos evitar ese riesgo, digamos, no, mejor me detengo, ya no voy a seguir por aquí, es decir, cambio mi manera de ver las cosas, de proceder, porque el temor genera cambios para que salgamos de ese riesgo. Entonces, aquí había la posibilidad de que sus discípulos entraran en una condescendencia con los fariseos y los intérpretes de la ley al darse cuenta que había un ambiente ya muy agitado, muy hostil, y podría existir la posibilidad de que los pudieran lapidar. Entonces, sí es un ambiente que puede generar decisiones equivocadas. Por eso Jesús les dice, a ver, guárdate de querer quedar bien con estos amigos, guárdate de querer quedar bien con la religión, guárdate de querer quedar bien con quienes tienes miedo, a quienes les tienes miedo, etc. Guárdate, porque todo va a salir a la luz. Ten confianza, no se van a quedar las cosas ocultas. La vida de las personas, los hechos, los pensamientos de las personas, todo va a salir a la luz de manera definitiva. Así que guárdate. Lo que a continuación hace Jesús es tratar de brindar confianza a sus discípulos. Están en un ambiente álgido. Entonces, obviamente parte de la vida cristiana está siendo modificada. Ellos están cambiando, están viendo que las situaciones, las cosas, el ambiente respecto a Jesús comienza a tensarse, comienza a ya no ser tan amable, tan fácil de poder compartir y tan de regocijo como cuando habían ido de dos en dos. No, aquí ya hay un ambiente que comienza a modificarse. Satanás ha logrado introducir en el corazón del pueblo una animadversión a la vida que Jesús estaba ofreciendo. Aun cuando Jesús hiciera cosas buenas, las personas ignoraban lo bueno que Jesús hacía y se enfocaban en tratar de desacreditar, en tratar de echar por la tierra las palabras de Jesús. Ya se estaba generando un ambiente anticristiano, muy semejante a lo que hoy podemos encontrar, ¿sí? Pero este ambiente anticristiano se estaba generando en el pueblo de Dios, y esto es lo que realmente debe de llamarnos poderosamente la atención. Este ambiente hostil, este ambiente contrario a las enseñanzas de Jesús se estaba generando dentro de los que tenían la palabra de Dios como medio de vida, con conocimiento. Esto no se estaba generando en los romanos, no se estaba generando en los griegos, no se estaba generando en los etíopes, no, se estaba generando dentro del mismo pueblo. Y esto es algo que debemos de aprender, y si no estamos dispuestos a entenderlo, difícilmente vamos a poder salir adelante y llegar al final de la carrera. De donde viene la mayoría, y escúchalo bien, hermano, de donde va a venir y viene la mayoría de la oposición, de los ataques,
de los descréditos, de los intentos de derribarte, no será de los de afuera. A los de afuera ni siquiera les interesamos. Probablemente más adelante a los de afuera entrarán en el mismo juego diabólico. Pero inicialmente estamos siendo atacados por los de adentro, por los que tienen Biblia, por los que conocen de Dios, por los que se reúnen en las iglesias alabando y levantando las manos y yendo a conciertos y aprendiendo Biblia y teniendo sana doctrina, etc. Es decir, la oposición no va a venir de afuera, amado. ¿Sí me doy a entender? Espero que sí. La oposición no va a venir de fuera. Estamos viendo que es el propio pueblo de Dios el que se está levantando en contra de Cristo Jesús y de sus discípulos. Importante entender y asimilar esta verdad. Las persecuciones más feroces se generan desde adentro. Se generan desde personas que se supone que tienen Biblia, que tienen la palabra de Dios como su fuente de inspiración. Tanto que, como le dijo Jesús en el Evangelio de Juan, aún los que os maten creerán que rinden servicio a Dios. Sí, a ese grado de oposición, de inflamación infernal, puede llegar una persona dentro de la religión y sabiendo Biblia, llegar hasta tratar de quitarle la vida a otro cristiano o a una persona por mantenerse en unas convicciones santas y piadosas. ¿De acuerdo? Espero que se esté entendiendo. Entonces, lo que hace Jesús a continuación es: no tengas miedo. No tengas miedo. No lo dice una vez, se lo dice varias veces aquí en estos textos. No temáis. ¿Sí? Les dice: ¿a quién sí deben de temer? Temed a aquel que puede echar su vida en el infierno. Sí, a este temer. A los que pueden matarlos, pues sí, será un momento difícil, pero finalmente no se acaba todo aquí. Temed más bien a aquel que después de que te pueden quitar la vida, te puedan mandar al infierno. A ese sí, hay que tener temor. Es decir, hay que tener temor a Dios. Y entonces les habla acerca de que no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. ¿Sí? Les dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Los pajarillos eran, la mayoría de las veces eran como codornices, eran pajaritos muy pequeñitos, menospreciables a los ojos de la mayoría de las personas. 2 cuartos era lo equivalente a decir una sexta parte del salario mínimo de un denario en aquella época. Entonces era muy pequeña la cantidad de costo, el precio que tenían estos pajarillos. Era realmente un animalito menospreciado, tenido en poco. No había un valor realmente que se le diera a este tipo de animalitos. Dios sí se los da, sí le da ese valor a los animalitos porque Él los creó. Pero el ser humano tiene una manera de ver muy codiciosa las cosas, menosprecia mucho, tiende mucho a juzgar, no con la misma vara que Dios mide. Entonces, para el ser humano, los animalitos estos valían lo que para nosotros hoy en día podrían ser a lo mejor 20 pesos mexicanos. Es decir, $1. Eso podría equivaler el costo de este animalito. Entonces, si el salario mínimo está en $10 o en $7, pues bueno, $1 es el costo de 5 pajarillos que vendían. O sea, es un valor muy pequeño en relación a lo hermoso que es la codorniz o los pajaritos que Dios ha creado para que volaran y fueran libres. Entonces, lo que trata de decirnos Jesús aquí como discípulos es: a ver, tu vida está en las manos de Dios, no tengas miedo. Si estos animalitos que son menospreciados por los seres humanos tienen un valor para Dios, porque ni uno de ellos cae, todos están delante de Dios, los cabellos de tu cabeza están contados, no tengas temor. Lo que nos está diciendo Jesús es: en este ambiente tan difícil, tan hostil, no tengas miedo. No tengas miedo, mantente firme, mantente fiel. Dios no tiene ningún problema en ayudarte. Él está contigo y va
a sacarte adelante, no tengas temor. Es lo que Jesús está tratando de transmitirle a sus discípulos. Ánimo, aliento, aquí estamos, Dios está con ustedes. Su vida vale mucho más que la de estos pajarillos. Dios está con ustedes. Es lo que está tratando de transmitir nuestro Señor Jesucristo. Jesús después les dice: el que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Es decir, habrá un reconocimiento delante de Dios y de sus ángeles al reconocer que nos mantuvimos fieles a pesar de este ambiente como el que estaban viviendo en ese momento Jesús y sus discípulos. Les está diciendo: no tengas miedo, si no me niegas, yo tampoco te voy a negar delante de los ángeles. Y si me niegas, entonces sí te voy a negar delante de los ángeles de Dios. Es decir, mantente firme. Dios está contigo. Es lo que está queriendo tratar de transmitir. Confianza, aliento, ánimo. ¿Sí? Y luego nos acercamos al texto que es muy usado por Satanás para atacar la fe de las personas o para evitar que los cristianos que en un momento dado hayan caído y se hayan resbalado puedan levantarse, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es bien importante poderlo entender, porque muchas personas se atoran en su fe y ya no creen poder tener perdón de Dios pensando que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque les dice Jesús: toda palabra que digáis contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero lo que digas contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y entonces el adversario llega a decirle al cristiano que a lo mejor ha caído: oye, ya blasfemaste contra el Espíritu Santo. Yo quisiera explicarte qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo, para que puedas darte cuenta que a lo mejor nunca has blasfemado, no has blasfemado contra el Espíritu Santo, y Dios puede tener misericordia de ti si te arrepientes y cambias tu manera de ver las cosas. El ambiente en el cual estamos se origina por un milagro, un evento donde Jesús libera de un demonio a un ser humano y esta persona comienza a poder volver a hablar. ¿Sí? Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo puede partir de atacar las evidencias notables de lo que Dios está haciendo a favor de una persona. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo hizo por ese hombre que estaba endemoniado, de liberarlo y de devolverle el habla, es un acto de misericordia, es un acto de bondad de Dios, de gracia. Le está haciendo un bien a un ser humano. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que, a pesar de ver la bondad de Dios, a pesar de darme cuenta el bien que se le hizo a una persona, estoy tan molesto o tan enojado contra Jesús o contra la persona que Jesús esté usando en tiempos presentes, en tiempos modernos. Estoy tan incómodo, tan molesto, tan indignado contra la persona que Dios está usando para bendecir a un ser humano, que entonces a ese acto yo le llamo un acto demoníaco. Espero que me esté dando a entender. La blasfemia, la ofensa, la blasfemar es ofender. No tenemos que decir groserías, ni decir malas palabras contra el Espíritu Santo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que un acto de bondad, evidentemente misericordioso, innegablemente bondadoso de Dios, yo le llame que fue Satanás quien lo hizo. O sea, que mi criterio sea para juzgar las cosas: como me cae gordo este varón, o me cae mal esta hermanita, o no me parece que sea cristiana, y entonces lo que haga o deje de hacer siempre lo voy a estar juzgando, y siempre lo voy a estar señalando, siempre lo voy a estar criticando. Y Dios la usa para hacer un milagro tan evidente como este, y yo, porque me cae mal la hermanita, digo que no fue de Dios,
y que empiezo a decir que fue Satanás y que también Satanás puede vestirse como ángel de luz, y entonces empiezo a desacreditar la maravillosa obra que Dios acaba de hacer, entonces sí puedo correr el riesgo de blasfemar, de ofender al Espíritu Santo. Yo quisiera que se pudiera entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo puede iniciar o se puede originar cuando somos testigos de manera evidente y categórica de que hizo Dios un bien a una persona, y a pesar de ese bien, como no me agrada, no me cae bien, no me pasa la persona que Dios usó para esta obra de misericordia, como no me agrada, yo comienzo a atacar lo que Dios acaba de hacer. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, y eso sí no tiene perdón. Así que mucho haríamos de bien guardar nuestros propios criterios y opiniones cuando veamos que una persona fue beneficiada, fue hecha libre, fue redimida, cambió su vida por medio del que Dios usó, de una piedra a la que Dios usó. Si a mí la piedra que Dios usó no me agrada, no me voy a meter en problemas, no voy a blasfemar el Espíritu Santo, no voy a decir ni media palabra. Si creo que la persona no es cristiana, o que no puedo creer que pueda ser Dios actuando a través de esa persona, por favor, detente. No vayas a decir nada, porque puedes estar ofendiendo al Espíritu Santo. Sí. El hecho de que tengas un desacuerdo doctrinal con alguien no significa que Dios no pueda usar ese alguien para hacerle un bien a una persona. Pero si tú te enfrascas en tu mente, en tu cabecita, en tu corazón, en una lucha con esa persona, y Dios está usándola, y tú tratas de desacreditarla, ahí de ti, ahí sí aguas. Porque la intención de Dios es rescatar. Y si una persona está cambiando de vida, está siendo transformada, está siendo renovada, está siendo regenerada, y Dios está usando a ese pedazo de piedra, sea hermano, sea hermana, sea pastor, sea discípulo, sea cristiano, vaya donde vaya, si Dios está haciéndole un bien a la gente por medio de esa persona, guárdate. Pero entiéndase que hacerle un bien quiere decir que esa persona que está recibiendo esta bendición de Dios está siendo libre, O sea, está siendo libre de pecado, está siendo libre de demonios. No es cualquier cosa, no es nada más decir, le predicó y le fue bien. No, estamos hablando de una obra real que Dios va a transformar de pies a cabeza la vida de una persona. O sea, cuando yo veo eso, yo no puedo decir ni media palabra de la piedra que Dios haya usado, porque puedo correr el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo al tratar de desacreditar a la persona que Dios usó. Espero que me esté dando a entender. Sí. Espero que estemos entendiendo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es el hecho de decir, es que creo que pude haber blasfemado contra el Espíritu Santo porque en una de esas que estaba bien mal, me fui y me eché unos tragos y pude haber dicho alguna barbaridad. No, a ver, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo es que, estando consciente de lo que estás viendo, de beneficio, de gracia, de misericordia para con una persona, tú lo trates de desacreditar, llamándole Belcebú, advirtiéndole que es del diablo, que no es de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu. Si no has hecho esto, no tienes nada que preocuparte. Si has hecho esto, entonces sí tienes cosas de que preocuparte. Si has llamado de Satanás una obra regeneradora, que la persona está cambiando, está modificando su forma de vida, y tú tienes ante tus ojos cómo está cambiando, y con todo buscas la manera de desacreditar el momento, el evento, la vida, tanto del que está siendo bendecido como de la persona que Dios quiso usar, entonces sí te vas a meter en problemas con Dios. Espero que quede claro lo que sí es y lo que no es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
que en un momento dado dijiste algo, hiciste algo, te perdiste, etc. Toda palabra que salga de tu boca contra el Hijo del Hombre será perdonada. Pero llamarle algo que es bueno, que Dios está evidenciando como bondadoso, llamarle malo, entonces sí, te vas a meter en problemas con el riesgo de poder blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque la vida de ese hombre está siendo transformada por Dios, no por la piedra que usa. Pero si ves que esa piedra es usada continuamente, entonces aguas con quién o a quién estás señalando como diablo. Seamos cuidadosos, mejor es no meternos en este asunto de querer discernir si tal o cual es verdadero o falso profeta. Sus frutos se dan a conocer, y como dice la Escritura, no habrá nada oculto que no haya de saberse. A su momento saldrá la luz, pero si yo no cuento con un criterio fehaciente y verdadero, mejor me guardo mi lengua, mejor me guardo mi opinión y lo echo a mis espaldas, porque yo estoy viendo la gloria de Dios, teniendo compasión por la vida de las personas. Es importante aprender esto. Que Dios te bendiga.